Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana tan maravillosa que el Señor nos está entregando. Que el Señor Dios Todopoderoso venga y descienda sobre cada uno de nosotros a través de esta palabra que Él nos trae. Él la preparó para nuestra vida, para bendecirnos. Estemos dispuestos, hermanos, para escuchar, para que pueda quedar grabado todo lo que el Señor nos trae, que no nos distraiga ninguna cosa, sino todo lo contrario, que podamos estar muy dispuestos a oír la voz de Dios. La enseñanza en esta mañana, o el mensaje que el Señor nos trae en esta mañana, tiene como título Mi postura ante la adversidad. Es por eso que les pido, mis hermanos, que vayamos al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5. Vamos a leer ahí los versículos del 6 al 10. Todos, hermanos, con la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 10. Dice la Escritura: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios Todopoderoso, bendícenos, Señor, en esta mañana. Bendice a tu pueblo, Padre Celestial. Engrandécete, Señor, en cada uno de nosotros a través de esta tu palabra. Que todo lo que se vaya a decir, que todo lo que se exponga, Señor, sea conforme a tu voluntad. Dirígeme, Señor poderoso, según lo que tú has puesto en mi corazón, y que cada uno de nosotros podamos oír tu palabra, que nada nos distraiga, que escuchemos tu voz, Señor Dios. Toma control de todas las cosas, que en esta mañana tú te glorifiques a través de tu palabra, que pueda caer en buena tierra, que todos la recibamos, Señor, para que entonces tu voluntad se cumpla en medio de nuestras vidas en plenitud. Amados hermanos, como les decía, el título de este mensaje es Mi postura ante la adversidad. ¿Por qué el Señor nos está trayendo este mensaje? Nos lo está trayendo, mis hermanos, para que podamos nosotros, a través de la palabra que va a ser expuesta, examinar nuestros corazones, entender cada una de nuestras vidas, cuál está siendo mi postura, cuál está siendo mi posición espiritual ante las distintas dificultades y adversidades que estamos viviendo cada uno de nosotros. Todos de una o de otra manera estamos viviendo situaciones adversas difíciles. Una de ellas, ciertamente, provocadas por la pandemia, pero otras quizás no. Quizás hay algunas situaciones difíciles que hemos vivido aún por un largo tiempo. Pero lo que Dios quiere es que yo pueda examinar mi vida y entender cómo estamos enfrentando estas diferentes situaciones. Pero incluso, hermanos, la Escritura nos está mostrando aquí una postura, una posición espiritual mucho más importante o principal ante todas las demás posturas. ¿Y cuál es? Que debemos de estar humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él pueda exaltarnos cuando fuere tiempo. Es ahí donde vemos que debemos entonces, hermanos, considerar el estar humillados, el estar en una posición baja, tan baja como para que la mano de Dios sea la que esté sobre cada uno de nosotros.
Y si entendemos el símbolo de lo que es la mano, que es el actuar, el ejecutar, el hacer las cosas, es donde vemos que la verdadera humillación para cada uno de nosotros implica el que nosotros cesemos nuestras obras, el que cesemos nuestra forma de actuar según nuestro razonamiento y podamos entonces disponernos totalmente a pensar y a hacer conforme a la voluntad de Dios. A ejecutar, hermanos, todo lo que Dios quiere que nosotros ejecutemos, que vivamos completamente conforme a la voluntad de Dios. Esta es la verdadera humillación. El poder ceder nuestra voluntad ante la voluntad de Dios para que ésta sea la que prevalezca en medio de nuestra vida. Y es ahí donde, entendiendo esto, podemos también llegar a comprender lo que dice el versículo 7, que a partir de allí podemos también analizar nuestros corazones respecto a esa postura espiritual, a esa actitud espiritual que estamos nosotros mostrando ante esas dificultades que estamos experimentando. Porque dice la palabra que lo que debemos nosotros hacer es echar toda ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién estamos hablando, hermanos? ¿Bajo qué mano poderosa nos debemos nosotros de humillar y de postrar? La mano de Dios. Porque incluso cuando aquí en la Escritura dice que Él es el que nos tiene que exaltar, Dios nos está mostrando que entonces nunca por mi propia decisión voy yo a procurar exaltarme. Si tiene que venir un levantamiento, y de hecho en el Señor debe venir, el único que lo puede hacer es Dios, porque debemos siempre someternos a Él. Y sometidos entonces a Él, es por lo cual viene el Señor y nos dice que cuando tengamos nosotros ansiedad, la tenemos que echar sobre Él. Entendiendo el contexto de lo que estamos explicando y aún de todo lo que viene hablando el apóstol Pedro en esta su primera carta, podemos entonces comprender, hermanos, que esta instrucción, que esta indicación de echar sobre Dios toda mi ansiedad, toda tu ansiedad, no es opcional. Esto no significa de que si algo me está afligiendo mucho, quizás decida entregárselo al Señor o echarlo sobre Él. Tal vez pueda ser que yo venga y procure hacerlo. No, hermanos. La Escritura no nos dice que es si a mí me parece o si tal vez quiero sufrir menos o que la ansiedad sea menor en algún momento. La Escritura no me está diciendo que lo puedo hacer si es que a mí me parece conveniente. No, es una instrucción específica que debemos de cumplir. Todo hijo de Dios que ha decidido humillarse bajo la poderosa mano de Él. De manera que entonces, al echar toda nuestra ansiedad sobre Él, podamos precisamente dejar que sea el Señor el que tome control de cada uno de nosotros y de esas diferentes situaciones. Pero hermano amado, ¿qué significa echar? Echar es una palabra que de acuerdo con el diccionario Strong significa lanzar sobre. Y de acuerdo con el diccionario en español significa hacer que algo vaya a parar a alguna parte dándole impulso. Pero entonces, para que yo pueda cumplir con esta voluntad de Dios para con mi vida, ¿qué tendría que hacer primeramente? Identificar cuál es toda mi ansiedad. Incluso no es una parte de mi ansiedad, no es la mitad o una gran parte, no, es toda mi ansiedad. Tendría yo que identificar a dónde está en mi vida.
sabiendo incluso que ansiedad significa afán, significa preocupación. Entonces, analizando mi vida, yo puedo llegar a decir, estos son mis afanes, estas son mis preocupaciones, estas son mis inquietudes, estos son mis temores. Esto es lo que está pasando dentro de mí por causa de diferentes situaciones que se están dando a mi alrededor o por causa de situaciones aún en mi propio ser. Estoy teniendo, Señor, afanes. Eso es lo que Dios quiere, que podamos expresarle a Él. Estoy teniendo todas estas preocupaciones. Estoy teniendo todos estos temores, todas estas angustias, Señor. Y una vez identificado, ¿qué debo hacer con ellas? Pues de acuerdo con el significado de echar, es lanzarlas sobre Él. Y hermanos, cuando uno va a lanzar algo, y aquí traía un objeto pequeño, como para hacer una representación. Si yo voy a lanzar este objeto, yo no lo hago así. Eso es simplemente que lo estoy poniendo ahí o lo tiré. Si yo pretendo lanzar este objeto, ¿qué tengo que hacer? Tomar cierta fuerza en mi brazo para poderlo tirar. Y si me voy a lo que significa también en español la palabra echar, quiere decir que yo tengo que tomar este objeto y saber que lo tengo que mandar a algún lado en específico y de acuerdo con el peso que tenga y de acuerdo con al lugar donde yo lo quiera mandar, así yo tengo que tomar buen impulso, ¿verdad? Buena fuerza para poderlo lograr. De manera que entonces lanzar o enviar algo dándole impulso para que llegue a un lugar específico, no es así, sino que tendría que ser ¿cómo? Con fuerza. Ahí lo mandé. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que analizando mi vida yo tendría que decir, bueno, Señor, esta es mi preocupación. Y dependiendo de lo fuerte que sea, del peso que tenga, de la situación como me esté afectando directamente a mí, así tiene que ser el impulso que yo tome para echarlo sobre Dios. No es algo sencillo que va a salir solamente porque sí. Es una decisión que yo tengo que tomar, de aún analizar qué tipo de fuerza, qué tipo de autoridad espiritual tengo yo que tomar de parte del Señor para lograr sacarlo de sobre mí y tirárselo al Señor y que llegue específicamente donde está Dios a través de la fe. Eso es lo que nos corresponde hacer. Analizar a dónde están mis afanes. ¿Qué tan fuertes son en mí? ¿Qué tan pesados son? ¿Qué tengo que hacer? Subir al monte. Prepararme en el Señor para poderlos lanzar en verdad y que lleguen donde Dios. Y que lleguen donde Dios significa que yo llegue a creer absolutamente a través de la fe que yo se lo puedo entregar a Él, esa preocupación, esa situación, ese conflicto, esa adversidad, porque Él tiene cuidado de mí. Debo ir al monte, debo ir a su presencia, llenarme de Él, llenarme de esa fuerza espiritual, llenarme de esa autoridad. Y yo en el Señor, hermano amado, y tú en el Señor, hermano amado, vas a poder tomar tu ansiedad, toda tu preocupación, toda tu aflicción, todo lo que te está agobiando, todo lo que te está llevando a tristezas profundas, todo lo que te está llevando a tanta angustia, si fuera el caso, vas a poder entregárselo al Señor, pero por eso dice la Escritura, echar. Porque no significa que yo voy a decirle, sí, Señor, tómalo, toma mi preocupación.
No, Señor, toma mi preocupación, lléname de tu fuerza, lléname de autoridad para que yo pueda lanzarte esto de sobre ti, que tú lo lleves y que yo lo crea a través de la fe. Esto, hermano amado, es la voluntad de Dios. Por eso nos decía el Señor al inicio, ¿cómo estamos nosotros enfrentando nuestras diferentes situaciones difíciles? ¿Cuál es mi postura espiritual? ¿Me estoy dejando dominar? ¿Será, hermano amado, que eso nos estará aconteciendo o está pronto por llegar? Que venga un dominio sobre nuestra vida del temor que tenemos, que ese temor nos domine quizás. Nos estará pasando esto, habrá peligro de que nos domine la ansiedad, de que tenga control sobre nosotros. Esas tristezas, esas preocupaciones, esas inquietudes. Porque, hermano, el peligro de que esto domine nuestra vida y no la fe en cuanto a que Dios tiene cuidado de mi vida, es que pueda yo caer en desánimos. Es que yo pueda caer en fluctuancia. En una fluctuancia que significa, por ejemplo, hoy quiero orar, ya mañana no. Ay, no, es que hoy no tengo ganas. Hoy estuve contenta porque hoy es jueves, día de culto, me voy a preparar a mi familia en oración para recibir lo que Dios me trae. Y llega el domingo, ay no, hoy no me quiero levantar. ¿Será que esa fluctuancia ha venido? Hoy me voy a levantar, voy a servirle a mi familia, voy a hacer lo que mi familia quiere que yo haga de comer, por ejemplo. Y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Quizás hoy lo quiera hacer y ya mañana, ay no, que se preparen ahí cualquier cosa. Hoy no quiero levantarme. Hermanos, que no sea esto lo que esté aconteciendo en nuestra vida o la incredulidad. Señor, ¿será que tú realmente tienes control de esta situación que yo estoy viviendo? ¿Será que en verdad me vas a ayudar? Porque si viene la incredulidad, si viene la duda, ¿qué va a asomarse? ¿Qué va a prevalecer? Mis propias decisiones, mi brazo de hombre, que no me va a traer un resultado bueno. ¿Será que se está levantando en mi vida la queja? Señor, ¿hasta cuándo? ¿O por qué a aquel le va mejor que a mí? ¿Por qué parece que le respondes a aquella hermanita y a mí no? ¿Por qué no me has contestado esta petición? ¿Será que la queja ya se está dando, las contiendas, incluso las divisiones en el hogar, por ese mucho estrés, por esa ansiedad que está ahí en los corazones? Entonces, cualquier cosa que me digan puede hacer que pase, que ya yo explote, que no soporte. Hermanos, ¿será que se está levantando en mi vida el juicio? Diciendo quizás que, bueno, ¿por qué aquel hermanito se porta de esa manera? ¿O por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mis hijos? Y puedo darle rienda suelta a mis pensamientos, trayendo un juicio que no me corresponde. Puede quizás incluso estar levantándose en mí los malos pensamientos. Ahora es que mañana yo me levanto y no le hablo a nadie porque hoy me trataron mal, hoy me hirieron, me hablaron feo. Entonces tengo que ver qué hago para defenderme. Hermanos, estos son malos pensamientos porque el Señor a mí no me manda a vengarme. El Señor a mí me ha mandado a vencer el mal con el bien. Y la Escritura nos dice, hermanos, que todo esto yo lo puedo hacer, entonces, entendiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y sabemos nosotros lo que significa que Dios tenga cuidado de nosotros. Esto significa, hermanos, que nosotros, que tú, le importas a Dios. Que tú eres de gran interés para el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Que tú eres muy importante para Él. ¿Cómo te va a dejar? Si entregó a Jesucristo, ¿no daría todas las cosas por ti? Mi fe tiene que cimentarse
en este entendimiento para que yo pueda cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que debo ser sobria, que debo velar. Y ser sobrio significa ser totalmente claros de la voluntad de Dios, ser entendidos de lo que la palabra del Señor me indica, qué me conviene, qué no me conviene. Todo esto yo lo tengo que saber, ser clara en ello, estar iluminada en ello. Eso significa ser sobrio. Y velar, ser vigilante, ser constante en el analizar mi vida, para que el adversario que aún menciona aquí la palabra no pueda acercarse a mí, porque él anda como león rugiente, buscando devorarme, buscando devorarte. Pero un verdadero vigilante, un verdadero atalaya, no se adormece, no se duerme. Y estamos hablando en la parte espiritual. Quiere decir entonces que un verdadero vigilante no se distrae. Y si yo me dejo mi preocupación, si yo dejo sobre mí la ansiedad, si yo dejo sobre mí esa tristeza, si yo dejo sobre mí todas esas preocupaciones e inquietudes que me han afectado y no se las echo al Señor, como estamos nosotros aprendiendo en esta mañana, todo esto, mis hermanos, nos va a seguir distrayendo de una manera tal que cuando se presente el verdadero enemigo, que es el diablo, no voy a poderlo identificar. ¿Por qué? Porque el diablo nunca se presenta como él es. Él no se presenta como lobo o como dragón. Él se presenta como oveja o como ángel de luz. Y si yo no lo discierno, se podría ver mi vida en peligro, porque lo que el enemigo quiere es no que yo me humille bajo la poderosa mano de Dios para hacer completamente su voluntad. Todo lo contrario, que yo me oponga a la voluntad de Dios, para él poder devorarme cuando me vea flaquear, cuando me vea en una situación que no es conforme a su voluntad, en debilidad. Y si me ve débil, es cuando él me puede venir a tragar. Es cuando estoy en peligro de que él me devore, de que él apague en mí la vida en Jesucristo y la luz que Dios trajo sobre mi vida, sobre tu vida. Solo vigilando vamos a poder identificar al enemigo. Por eso es que no puedo dejarme, no debo dejar sobre mí todo esto que estamos aprendiendo que me está distrayendo. No, tengo yo que entregárselo al Señor para que siga vigilando mi vida, cumpliendo la palabra, buscando la manera en poder agradar a Dios en todo lo que Él demanda para mí, para mis hijos, para mi hogar, mi esposo, mi esposa, en el trabajo, en el estudio y en todo donde yo estoy moviendo mi vida, donde yo me desenvuelvo. Aún en mi habitación, cuando nadie me ve, yo tengo que saber que Dios sí me ve y que debo de agradarlo a Él. Y que Él no mira lo que mira el hombre, que es la apariencia. Él siempre va a mirar mi corazón. Entonces, hermanos amados, debo yo de ser vigilante. Mi verdadero enemigo es el diablo. Mi verdadero enemigo, o el principal enemigo, por eso dice ahí adversario, porque es el principal, el archienemigo nuestro, no es mi esposo, mi esposa, mi jefe, ni siquiera el problema mayor que yo pueda tener. El principal enemigo que yo tengo es el diablo. Él es el que me puede devorar si yo flaqueo, si yo me muestro en debilidad. Es por eso, hermanos amados, que Dios nos dice a través de la palabra que debo de resistirlo firme en la fe. Y resistirlo es oponerme. Él puede traer su susurro, su mentira y su engaño. Pero yo me voy a oponer, me voy a parar firme y voy a resistirlo por medio de ¿qué? De la palabra de Dios, como lo hizo el mismo Jesucristo. Cuando el enemigo vino a tentarlo y le dijo que convirtiera esas piedras en pan porque él tenía hambre, el Señor Jesucristo lo resistió y se opuso a través de la misma palabra, diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios.
Y cuando el enemigo vino y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, tírate, porque la palabra del Señor dice que va a enviar sus ángeles para que te sostengan, para que te guarden. Y el Señor viene y responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo debemos nosotros resistir al enemigo? Con lo que dice la palabra. ¿Cómo nos vamos a oponer? Con lo que la palabra dice. No, hermano amado, con lo que yo sienta. No deben mis sentimientos levantarse y ver cómo me voy a defender con ellos. No es con esas aflicciones. No es con las tristezas. No es con lo que yo escuche. Es con lo que la palabra del Señor dice que yo me voy a defender y me voy a oponer al enemigo y voy a estar en victoria. Es con la palabra del Señor. Por eso, hermanos amados, vamos a irnos al libro de Marcos, capítulo 4, 36 al 41, por favor. En este momento les ruego buscar en la palabra, en el capítulo 4, versículos 36 al 41. Dice la Escritura, Marcos 4, 36 al 41, pongamos mucha atención. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, estaban en una barca, el Señor con sus discípulos. Se levantó un viento tan fuerte que lo que provocó fue una tempestad, tanto que las olas se levantaron tan alto que ya estaba anegando la barca. En otras palabras, todos pudieron experimentar un peligro de muerte bien cerca, bien fuerte. De acuerdo con la palabra del Señor, ¿qué actitud, cuál fue la postura ante la adversidad de los discípulos del Señor? La Escritura aquí menciona que el Señor les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué vio Dios que tenían ellos? Temor. ¿Qué los dominó? ¿Qué los controló? Como para no poderse mover a través de la fe. El miedo. Por eso fue que cuando vieron la situación, la adversidad, el problema, esto que se estaba levantando, cuando vieron que el maestro estaba en la popa, o sea, en la parte de atrás del barco, y además de que estaba en la parte de atrás del barco, estaba durmiendo, ¿qué pensaron ellos? En su razonamiento, ¿qué creyeron? En sus sentimientos humanos, que el Señor no tenía cuidado de ellos. Por eso la pregunta va en una connotación negativa. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Qué nos estaba diciendo el Señor ahora en Pedro? Que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero ¿qué estaba pasando aquí con sus discípulos? Dudaron de que Dios realmente les cuidaba, les estaba ayudando. Por eso, mis hermanos, es tan importante que yo pueda examinar mi vida de manera que yo no permita que el miedo me domine. Porque si yo permito eso, no voy a poderme mover a través de la fe y no voy a poder entonces ver al Señor cómo Él se levanta para callar y enmudecer los vientos, para tomar control de toda situación que se mueve en mi vida. Y si esto no ocurre, y yo veo los problemas, y yo veo las situaciones que estoy viviendo, quizás problemas con mi esposo, con mi esposa, mis hijos, los efectos económicos, la situación en sí que está viviendo el país y el mundo entero,
o enfermedades, incluso físicas que yo pueda tener, si yo, hermano, permito que esto se levante como una tempestad fuerte, no viendo a Dios, no entendiendo que Dios tiene cuidado de mí, ¿qué es lo que se va a levantar más fuerte incluso? Una tempestad, pero dentro de mi corazón. Y si se levanta una tempestad dentro de mi corazón, hermanos, es el peligro mayor, porque esto dominaría y el enemigo se aprovecharía. En este sentido, hermanos, Dios nos está pidiendo que nos levantemos con poder y autoridad para que la tempestad de nuestro corazón no se levante. Y si ya se levantó la tempestad de mi corazón, donde yo me estoy quejando, donde no veo solución a los problemas, donde estoy ensimismada en el temor, echándome a llorar, viendo que la situación es muy difícil, considerando que Dios no está haciendo lo que a mí me parece. Yo lo veo en la popa y lo veo durmiendo. ¿Será que no tiene cuidado de mí? Entonces, hermanos, se levanta esa tempestad fuerte. Pero si se ha levantado la tempestad de nuestros corazones fuertemente, ¿qué tendríamos que hacer en esta mañana que Dios nos está trayendo este mensaje? Levantarnos con poder y autoridad y hacer callar el viento y el mar en cada uno de nosotros. ¿Qué piensas? ¿Qué hablas? ¿Es de Dios o no es de Dios? Si no es de Dios, hazlo callar con el poder del Espíritu de Dios. Si esa tempestad se ha levantado en ti, si hay queja, si hay lloro, si hay lamento, y en ese lamento permanezco y no sé hablar lo positivo de Dios, hagamos callar esa tempestad de acuerdo con lo que Dios nos está trayendo en esta mañana y tomemos la autoridad de parte del Señor. En este momento están viendo ustedes una pequeña representación de una barca en la tempestad, pero es para que nos recordemos, hermanos, que nuestra posición debe ser levantarnos con poder y autoridad y hacer callar lo que no es de Dios, que se levanta en mi corazón, en mi razonamiento, en mis sentimientos, esas voces que no son de Dios, esas voces que nos llevan a desánimo o a fluctuar, aún voces que nos pueden llevar a vicios o a prácticas deshonestas que no son conforme a la voluntad de Dios. Eso yo lo debo hacer callar con el poder del Espíritu Santo en medio de mi vida. Y si el enemigo me dice, ¿dónde está tu Dios? Y si el enemigo se levanta y yo veo que mis adversarios son muchos, entonces yo me levanto con poder y autoridad y puedo llegar a decir, la palabra del Señor dice que no debo de temer porque Dios está conmigo. La palabra del Señor dice que no debo de desmayar porque el Señor guarda mi alma, me esfuerza y me sustenta hasta el fin de mis días. Eso tendría yo que decir, hermano amado, creyendo con fe. ¿Cómo no tenéis fe? El Señor nos insta a tener fe, porque Él nos ha demostrado ya su amor, su entrega, su interés, cómo le importamos, tanto le importamos, que envió a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. Tanto le importamos que nos dejó al Consolador, el Espíritu de verdad, para llevarnos cada uno de nosotros a hacer la voluntad del Padre. Nos devolvemos, por favor, hermanos, a Primera de Pedro. Pedro, que en un momento dudó, como lo vimos ahora en la barca, cuestionando a Dios, preguntándole en queja junto con los demás discípulos, ¿cierto? Pero ahora lo vemos hablando con toda propiedad, con fe. No, es que Dios tiene cuidado de nosotros. Y sigue diciendo donde habíamos quedado en el versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si nos habla la palabra de los padecimientos que en todos los hermanos nuestros en el mundo entero deben de llegarse a cumplir.
Pero estamos hablando en este sentido, y aún por todo el contexto que trae el Espíritu de Dios a través de Pedro, de los padecimientos según la voluntad de Dios que son en Cristo Jesús. Ese padecimiento de Cristo es el que nosotros debemos de llevar. No es, hermano amado, el estar afligidos por el problema. No es, hermano amado, el estar deprimidos por las situaciones difíciles. Eso no es. Ya estamos aprendiendo que eso va sobre Dios. Yo lo que tengo que llevar sobre mí son las marcas de Jesucristo, cuando más bien hago todo lo contrario. Y es que me opongo a mi razonamiento, me opongo a mis sentimientos, me opongo a mis anhelos, con tal de hacer la voluntad de Dios. Y entonces ahí puedo ver el cumplimiento, como dice aquí, del verdadero padecimiento del Hijo de Dios. No nos confundamos, hermanos amados. Dios no quiere que pasemos llorando, cabizbajos, desanimados, que no hablamos con nadie, perturbados. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos levantemos, que estemos erguidos, que estemos haciendo la voluntad de Dios. Si llevamos los padecimientos correctos, lejos de verse un decaimiento, un semblante ahí cabizbajo, lo que se va a ver en nuestra vida es lo que dice al final del versículo 10. Cuando vemos al Espíritu de Dios perfeccionándonos, afirmándonos, fortaleciéndonos y estableciéndonos. Ese lloro, ese lamento, esa queja nos llevaría a la perfección en Dios, a afirmarnos, a fortalecernos. No, mis hermanos, eso tiene que quedar sobre Dios. Él va a cuidar de nuestra vida, Él nos va a responder. Él nos va a responder. La Escritura habla, hermanos, en el libro de Filipenses, que tenemos que dejar todos los afanes, porque no deben controlar nuestra vida, sino que más bien las peticiones tienen que ser conocidas con toda oración, con ruego. Tenemos que presentarlas delante del Señor, aún con acción de gracias. Y el Dios de paz, entonces, vendrá y gobernará, o mejor dicho, y la paz de Dios vendrá y gobernará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que debe de acontecer en nuestra vida para que se cumpla el verdadero padecimiento. Y me llamaba mucho la atención, hermanos, que diga la palabra cumplir, que se van cumpliendo, porque cuando hablamos de cumplir, nos podemos, o el Señor nos lleva a entender que es porque el llevar el padecimiento, el verdadero padecimiento, es un deber del Hijo de Dios. Cuando más bien me opongo, me voy en contra de mis sentimientos heridos, de mis preocupaciones, eso tiene que cumplirse en el Hijo de Dios. Pero también cuando hablamos de cumplir, estamos hablando, o Dios nos está llevando a entender, de algo como que yo espero, que deseo que se cumpla en mí, ¿verdad? Como cuando yo deseo que se cumpla en mí el poder ganar un examen, como cuando yo deseo que se cumpla en mí el poder tener un trabajo, como cuando yo deseo que se cumpla en mí que mis hijos me obedezcan. Yo debo de desear que se cumplan en mí los verdaderos padecimientos del Hijo de Dios. Cuando yo me niego a mí misma, a mis deseos y a todo lo que yo quiero, yo me voy en contra de eso porque yo estoy bajo la poderosa mano de Dios. En esa posición es que lo logramos, haciendo la voluntad del Rey de Gloria. De manera que si alguien me habló mal, alguien me hirió, no me quedo llorando. Voy y más bien le pido perdón. Me voy en contra de mi razonamiento y le digo, tal vez me heriste porque yo te hice algo, perdóname. Pero si me quedo llorando, entonces no estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios. Pero anhelemos, hermanos amados, anhelemos tanto como para que nuestro esfuerzo nos lleve a hacer todo lo necesario para que en mí se cumpla los verdaderos padecimientos del Hijo de Dios, como deben de cumplirse en todos mis hermanos en el mundo entero. La pandemia, por eso se llama pandemia, porque ha venido corriéndose el virus en el mundo entero. Todos nuestros hermanos en el mundo entero
en el orbe de la tierra están sufriendo la afectación del COVID-19. Pero hermano amado, la voluntad de Dios es que más allá de sufrir esta afectación, yo pueda llevar los verdaderos padecimientos del Hijo de Dios. Eso es lo que debe de cumplirse. A eso yo tengo que abocarme. Y es por esa razón, hermanos amados, que en esta mañana el Señor nos invita o nos hace un llamado. Para este llamado, hermanos amados, ya entrando a lo que es la conclusión del mensaje, yo les pido por favor que se pongan de pie. Los que no están de pie. Pongámonos de pie, hermanos amados, para entrar a un verdadero arrepentimiento. Ahí, en una de la segunda carta del apóstol Pedro, vamos a irnos al capítulo 3, segunda de Pedro 3, versículo del 8 al 9, dice la escritura: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos amados, ¿cuál es el llamado de Dios? Que si yo no estoy llevando el verdadero padecimiento y me estoy dejando dominar por esa mi ansiedad, yo puedo arrepentirme y dejarlo. Y llevar sobre mí las marcas de Jesucristo, la cruz, hasta ir a morir por Él, yéndome en contra de mis deseos. Por eso dice aquí: oh amados, no ignoréis esto, que el Señor, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Porque leíamos en la primera carta de Pedro que debíamos de padecer por un poco de tiempo. Pero ese poco de tiempo, hermanos amados, no debe de contarse en días o en meses o en años. De manera que eso me lleve a mí a decir: Señor, ¿hasta cuándo? No. Porque ese poco de tiempo lo que significa es que siempre va a ser menos del que yo voy a esperar. Porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Dios nunca se tarda. Por más que yo diga, han pasado días, años en esta situación, hermanos, Dios nunca se tarda. Es por eso que Dios nos llama a este verdadero arrepentimiento, porque esto es lo que Él quiere. Independientemente del tiempo que Él requiera para completar su obra en mí, como veíamos ahora en Pedro, donde Él hablaba, o habla el Señor ahí, de perfeccionarnos, de llevarnos a una restauración completa. El tiempo que Dios se tenga que tomar para fijarnos firmemente en Él, que eso es lo que significa estar afirmados y establecidos. El tiempo, o independientemente el tiempo que Dios tenga que tomar para confirmarnos y llenarnos de ese poder espiritual, es independiente, hermano amado, porque siempre va a ser poco. Dios nunca se tarda. Aunque este pasaje se refiera también al fin de los tiempos o la venida del Señor Jesucristo, a ese día que estamos esperando, también se refiere al día del Señor individual, al día del Señor de cada uno de nosotros, que va y está llegando ya para muchos en muchas áreas de nuestra vida, donde el Señor nos está entonces diciendo: arrepiéntete. En algún momento nos arrepentimos de prácticas que ya la mayoría de nosotros no ejecutamos por la misericordia de Dios. Hoy nos está diciendo el Señor que el arrepentimiento va más allá de algo que quizás no es tan evidente, pero sí debo de arrepentirme si la tristeza me dominó, la depresión me dominó, si me ha controlado el temor y no he querido levantarme, no he tomado la decisión de levantarme. Ciertamente, hermanos amados, nos va a doler. Si nos pasa una situación difícil, nos va a doler. No vamos a poder evitar sentir el dolor, no vamos a poder evitar sentirnos preocupados. Pero lo que Dios quiere es que esto no nos domine, que nos domine la fe. Y que nos levantemos como Jesucristo se levantó y hagamos callar a los vientos, a los mares,
a las solas. Y hermano, cuando eso pase, lo que se va a dar en nuestra vida es una completa bonanza, una quietud y una paz que Dios quiere que nosotros tengamos y nos apropiemos de ella a través de la fe. Entendidos entonces de este llamado que Dios nos está trayendo en esta mañana, incline ahí su cabeza, hermano amado, y órele al Señor, porque el Señor está a tu favor. El Señor está ahí para ayudarte en toda situación, en los conflictos externos, como lo hemos visto, y también en la obra interior, para que se siga levantando ese modelo que es Jesucristo en cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, por esta palabra que nos has traído, Padre eterno. Padre, en este momento, cada uno de nosotros, Señor de gloria, hemos podido examinar nuestros corazones, hemos podido saber a dónde hemos fluctuado, Señor, a dónde se ha venido, Padre, las tempestades, Señor, en medio de nuestros corazones. ¿Qué situaciones, Padre, pueden estar provocando o han provocado que controlen nuestra vida los temores, que controlen nuestra vida, Señor, quizás depresiones, tristezas, dudas, ansiedades, Padre? De todo esto, Padre, nos estamos dando cuenta, Padre de gloria. Quizás ya tú venías trabajando, Padre, pero hoy, Señor poderoso, lo entiendo también, para que pueda yo, Señor, lanzar fuertemente sobre ti lo que me aqueja. Ayúdame, Señor, en esta mañana a tomar autoridad. Díselo, amado hermano. Padre poderoso, ayúdame a tomar el impulso en el Espíritu para deshacerme de lo que no es tuyo, de manera que no me distraiga nada respecto a la obra que tiene que seguirse levantando en mí, poderoso Dios. Bendice a tu pueblo, Padre, en esta mañana. Todos, Señor poderoso, los que inclinamos nuestro rostro ante ti y nos dolemos por no haber podido hacer tu voluntad. Ayúdanos a arrepentirnos, porque eso es lo que tú estás esperando. Lo que tú quieres es un pueblo victorioso, un pueblo que se levante, un pueblo que haga tu voluntad, viéndote a ti en todo momento, porque tú tienes cuidado de nosotros. Afírmanos, Señor, en esta mañana, porque vamos a seguir guerreando, vamos a seguir peleando, Padre, la buena batalla de la fe en medio de nuestra vida, en medio de nuestros hogares y en toda situación, poderoso Dios. Afírmanos, Señor de gloria, y guárdanos del mal. Echamos sobre ti lo que no debemos llevar, para que tú lo lleves, Señor. Toma el control tú. Lo soltamos, Padre, en esta mañana. Lo quitamos de nosotros para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, para que se cumplan en nuestra vida tus padecimientos. Ayúdanos, Señor. Gracias, poderoso Dios. Guárdanos del mal. Protégenos, oh mi Rey de gloria. Gracias, Jesús. Para ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hermanitos amados, Dios les siga bendiciendo, Dios les siga fortaleciendo y sigamos adelante, que el Señor tiene cuidado de nosotros. Les amo muchísimo.